Son las 10 de la mañana con 15 minutos y vamos a hablar a continuación de oro. Del oro, de uno de los metales, sino el metal más preciado del mundo. Un metal, el oro, que va cotizando para arriba, no se ha caído, en algún momento cayó, pero en este último tiempo el oro ha seguido muy poderoso a nivel internacional. Y claro, la explotación del oro que genera tantísimos problemas en nuestro país, especialmente en el departamento de La Paz. Al margen de eso, ¿qué pasa con el oro y qué rédito deja al Estado boliviano la explotación de oro? Vamos a hablar de este tema muy amplio con nuestros invitados. La más cordial bienvenida está con nosotros Alfredo Saconeta. Él es investigador del CEDLA, del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario. Alfredo, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Bienvenido a Radio Compañera. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días. Un saludo cordial. De igual forma para Andrés, un saludo cordial para toda la audiencia y la teleaudiencia de Radio Compañera. Muchísimas gracias, Alfredo, por la presencia. Y también queremos darle la bienvenida a Héctor Córdoba. Es analista de la Fundación Jubileo. Héctor, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Bienvenido. Buen día, Juan Carlos, y buen día también a Andrés y a todas las personas que nos están viendo y escuchando por los distintos canales que ofrece Radio Compañera. Muchísimas gracias, Héctor, por la presencia acá en esta tertulia para hablar de algo que, caramba, es muy antiguo, la explotación de oro. Muchos lo denominan el saqueo de oro. Y claro, sectores sobre todo cooperativizados en lo que toca al departamento de La Paz y parte del departamento del Beni, que están realizando la explotación. Alfredo, ¿cómo ves este panorama? ¿Está creciendo la explotación de oro en nuestro país? Es un hecho muy evidente, ¿no? La producción de oro se ha disparado, particularmente desde lo que viene a ser ya la gestión 2013 y 2014 en adelante. La explotación de oro se ha visto muy incrementada. Un dato, por ejemplo, el 2011 la producción que tenía Bolivia estaba bordeando las 11 toneladas, pero esta ya sube para el 2014 a 34 toneladas, y digo el 2014 porque esta fue una gestión con bastantes observaciones, ya que Bolivia nunca había registrado esos niveles de producción de oro, y el 2015 tiene un leve, una disminución en los volúmenes de exportación, baja a 22 toneladas, pero a partir de entonces, desde el 2015 hasta la fecha, hasta el 2020, la producción va oscilando entre esa medida, entre 22 hasta 30 toneladas baja, y de esa, gran cantidad es producida por los cooperativistas mineros. Bien, esos son datos muy importantes. ¿Qué significan, Héctor, para el país el tener esa oscilación en cuanto a la explotación de oro y la exportación? Porque tengo entendido que un gran porcentaje de esa explotación de oro se va del país, se exporta, ¿verdad? ¿Eso qué réditos deja a Bolivia? Bueno, lo que ha dicho Alfredo es verdad, no hay una oscilación muy grande entre un año y otro. El año 2019 hemos tenido el pico con 42 toneladas explotadas y exportadas de oro, y el año pasado hemos vuelto a bajar pese a la elevada cotización del oro en el mercado internacional. Lamentablemente, el oro es el metal que menos regalía paga en el país. Aunque la ley ha establecido inicialmente que debería pagar 7%, cuando la plata paga 6% y los otros metales pagan 5%, el oro, por una situación particular, paga en realidad 2,5% de regalías. El año 2019, que es un año más interesante que el 2020 estadísticamente hablando, hemos exportado oro por casi 2.000 millones de dólares, y lo que ha quedado para el Estado entre regalías e impuestos es apenas 50 millones de dólares, es decir, el 2,5%, un poquito más del 2,5%. Y esto se debe a que en un determinado momento el gobierno tomó la determinación de bajar la regalía del 7% al nivel de 2,5% para aquellas operaciones pequeñas y de pequeña escala, en realidad, para las cooperativas y mineros casi personalizados.
porque se había detectado un gran contrabando de oro hacia el Perú y hacia el Brasil. Y para incentivar el registro de esta producción en el territorio boliviano, una de las medidas que se tomó fue justamente bajar las regalías. Esta medida destinada al sector menos favorecido, a la gente relativamente pobre, diríamos así, que trabaja en el sector minero, ha sido aprovechada de manera brutal por aquellos que no se categorizan en este nivel de pobreza, de limitación de capitales y demás. Y ya poco tiempo después de dictar esa medida, casi el 100% del oro explotado en el país ha sido declarado como si fuera producido a pequeña escala, por gente sin recursos, y por lo tanto se acogen a esa regalía del 2,5%, perjudicando particularmente al Departamento de La Paz y en segundo lugar al Departamento del Beni. Alfredo, a ver, Héctor señalaba que por una situación particular, ¿no? Paga apenas el 2,5% de regalías la explotación del oro. ¿Por qué? ¿Cómo se explica esta situación particular, Alfredo? Las cooperativas alegaron muchas veces, esto en el tema de la discusión, cuando se elaboró la norma, la modificación a la anterior ley minera, la 1777, y se hizo las adecuaciones antes de lo que fue la nueva ley minera que recién salió el 2014 en la gestión de Evo Morales, alegaban que los yacimientos que ellos trabajaban, que eran secundarios, que es el oro aluvial que sale de los ríos, particularmente del Madre de Dios, era oro marginal y que obviamente requerían ellos mucho trabajo, requerían mover mucha carga para poder rescatar el oro. Entonces ellos alegaban que era marginal y se acogieron a que en la ley minera se vuelva a ratificar esta condición que habían peleado en algún momento los empresarios, Inti Raymi y otros, asegurando que el oro era marginal, de pagar lo mínimo, que es lo que señalaba Héctor, el 2,5, porque la ley minera dice que si el yacimiento es de condiciones expectables, tendría que pagar un 7%, pero aún así las cotizaciones con las cuales en ese momento se había redactado la ley fijaban como un techo casi de $700 la onza Troy para el oro y tendría que pagar un 7% de lo que es la regalía. Sin embargo, si fuera oro marginal, el parámetro sería de 2,5 a 3 para que paguen por esto, ¿no? Entonces ellos sabemos que las cooperativas han tenido una fuerte presencia en este gobierno, en el anterior de Evo Morales, por los cuales tenían una incidencia directa al momento de elaborar las normas. Ahora, este 2,5 o el techo del 7 que tiene estipulada la actual ley minera no condice con lo que es la cotización, porque la cotización, por ejemplo, para el día de hoy está marcando en $1,784 la onza Troy. Entonces, primero, el aspecto que pagar solo regalía, una ínfima regalía del 2,5, además no condice con el precio actual que se tiene en el mercado internacional. Y ante esto, urge que se pueda definir, que se pueda ver en el oro una oportunidad como Estado, porque es un recurso no renovable, pero que además está sujeto a muchos inconvenientes, el caso de los enfrentamientos, avasallamientos, conflictos ambientales de gran magnitud que se están generando en el norte de Bolivia, la Amazonía, pero en detrimento además viene que no pagan lo que debería pagarse por un tema, por un recurso natural no renovable, ¿no? Y esta podría ser aprovechada por el Estado, pero sin embargo se requeriría revisar las actuales normas y definir una política clara para poder, incluso como ejemplo, incrementar el tema de nuestras reservas, nuestras divisas y demás, que en algún momento se tuvo como intención con la creación de la empresa boliviana del oro y otras, proyectos que al final fracasaron porque no dieron cumplimiento con los objetivos que fueron creados. Héctor, mira, hace rato decías que el 2017 la explotación del oro generó 2.000 millones de dólares. Y de esa suma, entre regalías y impuestos, quedó para Bolivia apenas 50 millones de dólares. Es decir, casi nada. ¿Cuánto generó el 2018, 19, 20
¿Tienes datos respecto a eso? ¿Cuánto generó y cuánto quedó para el país, Héctor? Bueno, como dije antes, el año 2019 fue el año récord para la producción aurífera en el país, con esas 42 toneladas que significaron casi 2.000 millones de dólares de valor explotado y exportado, y se habían quedado 50 millones para el país. El valor de la producción de oro ha oscilado muchísimo con el volumen explotado y registrado. Quizás esto refleja sobre todo un gran problema para el tema de registro y control que tenemos en el país, porque cuando uno observa la producción de los otros minerales, hay una cierta estabilidad en el zinc, en la plata, en el plomo, en el estaño, pero en el caso del oro hay una oscilación brutal, ¿no? Podemos fácilmente bajar de más de 20 toneladas a 13, subir a 30, bajar otra vez a 15, subir a 40, bajar a 22. Y esta irregularidad en el volumen anotado se debe sobre todo, como decía, a problemas en el registro y en el control. Sabemos que hay un contrabando de oro muy grande de nuestro país hacia el extranjero. Y esto está promovido por algunas personas que, haciéndose pasar como comercializadores, pues van a los centros de producción y compran ahí el oro sin pagar, sin ejercer ese papel de agentes de retención que deberían cumplir cuando son comercializadoras legales y normalmente establecidas en el país. Entonces, por esto hay un flujo de nuestro metal hacia el extranjero que no está registrado. Y esta situación perjudica particularmente al Departamento de La Paz en mayor medida que a los otros departamentos, porque aquí se encuentra la mayor cantidad de operaciones de explotación de oro. De las más de 1.400 cooperativas auríferas que hay en el país, más de 1.230 están aquí en el Departamento de La Paz, y la cantidad de oro que extraen normalmente está oscilando entre 20 y 30 toneladas. Y el Departamento de La Paz, que debería recibir una regalía del 7%, recibe 2,5%. Eso yo llamo que es fácil ser generoso con plata ajena, ¿no? Debería quizás permitirse que La Paz reciba la regalía que le corresponda y sea el Estado, la Administración Central, la que haga la que tenga la disminución en sus ingresos y no afectar esto a los intereses del Departamento de La Paz. Alfredo, ¿desde cuándo está funcionando esto? Que me parece, de acuerdo a los datos que nos lanzan tú y Héctor, me da la impresión de que bajo esas circunstancias el tema de la explotación de oro es un negocio redondo. A título de cooperativas y de trabajos pequeñitos, pagan una regalía muy baja, explotan y han explotado en su momento grandes cantidades con esas enormes cifras de rédito, de beneficio, y la situación no cambia. Claro, aquí hay un aditamento, no sé si es la variante que prima, que es un aspecto político, los convenios y los pactos que puedan tener entre sectores cooperativistas y el gobierno central, que no hacen que las cosas estén en orden. Y si no cambia esta situación, el oro, la explotación de oro es un negocio redondo, Alfredo. Es así, tú lo señalas bien, Juan Carlos, cuando dices que la poca presencia del Estado, la poca institucionalidad que se ha dado, pero además la flexibilidad ante los requerimientos que tienen las cooperativas, ha incidido, ¿no? Si me permiten, quiero compartir este cuadro. Tengo un cuadro que quisiera compartirlo para poder entender posiblemente lo que viene a ser la explotación de oro y encontrar incluso la explicación de lo que viene sucediendo en este momento, porque en el país, en la actualidad, tenemos, podría decirse incluso un monopolio de lo que viene a ser la actividad extractiva en lo que viene a ser la explotación del oro. Por ejemplo, el año 2012 ya puedes ver lo que va sucediendo. El país produce 12 toneladas de oro y de estas las cooperativas llegan a producir 10.2. Pero mira el año siguiente.
13.4 es la explotación que se da en el país de toneladas y las cooperativas son productoras del 13.3. Y este hecho que nos llamaba la atención, que era la gestión 2014, donde salta la producción sin explicación alguna a 34.8 toneladas y de estas se acreditan o se adjudican la producción a las cooperativas mineras en el 34.6. Y así sucesivamente podemos ver que paralelo a lo que es el volumen de producción y la cantidad registrada por las cooperativas mineras, es casi al TAS, ¿no? En este momento, las cooperativas al 2020 dominan el 94% de la producción. Entonces, tú podrías entender, como tú lo señalas, Juan Carlos, que ante una facilidad, una flexibilidad, una permisividad que se da en la elaboración de las normativas mineras destinadas a controlar la actividad minera, hay una preferencia hacia el sector minero cooperativo. Obviamente no me conviene ser empresario y me conviene volverme cooperativista. ¿Por qué? Porque voy a pagar una regalía ínfima, voy a tener participación política en diferentes espacios, pero además hay una flexibilidad en el control, particularmente en el tema ambiental, y uno de los temas es el uso de mercurio, porque según estudios que se tiene, por cada tonelada que se produce de oro, se estima la producción o el consumo de 2 a 3 toneladas de mercurio. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Si estas cifras son exactas, el 2020 para producir estas 23 toneladas se hubiese tenido que usar 69 toneladas de mercurio. Entonces, es un hecho que nos tiene que preocupar para decir dónde está yendo todo este pasivo, ¿no? Ahora, las cotizaciones y otras son hechos que también tienen que generarnos preocupación, digamos, porque es un hecho de una oportunidad muy pocas veces aprovechado como tal, y creo que es un hecho que debe generarnos una oportunidad, la crisis como oportunidad en este caso, porque penosamente para Bolivia, cuando hay incremento de precios, esta se traduce en conflictos, en avasallamientos. Ya se registró bastante, por ejemplo, en el caso de Perú, donde tienen un problema de igual forma como el que tenemos en Bolivia. El alza de precios durante la pandemia se ha traducido en minería ilegal, avasallamientos, conflictos, violaciones de derechos de los pueblos indígenas, avasallamientos de terrenos, y de a poco vemos lo que va sucediendo en Bolivia con lo que ustedes trataban ayer, este conflicto que se va dando. Pero además, un hecho que también debe llamarnos la atención es que ya se ha comprobado por reportes de la Gobernación de La Paz la presencia de operadores chinos, colombianos, particularmente en el río Cacá del municipio de Teoponte. Entonces, ya no solamente estamos hablando de minería ilegal o informal de coterráneos, sino también la presencia de extranjeros en estas. Entonces, nuevamente se vuelve a exhibir la poca presencia del Estado cuando se tiene que ejercer un control de las actividades mineras, particularmente del oro. Claro, Héctor, y esta presencia extranjera ya no es nada nuevo, ya se lo ha denunciado en algún momento, pero ¿cómo se camufla, si vale el término, cómo se trata de disimular cuando una cooperativa se le consulta? Oiga, pero ustedes tienen presencia extranjera. No, nosotros somos una cooperativa nacional, cumplimos la normativa nacional, y si hay alguna presencia extranjera son inversores, y punto, y pare de contar, cuando la realidad puede ser otra. Ahora estoy entendiendo más claramente por qué, Héctor, se agarran a tiros, y así, literal, se agarran a tiros en los sectores auríferos del departamento, porque caramba, estamos hablando de grandes montos, grandes cifras, grandes beneficios y poco control. ¿En algún momento, Héctor, se ha tratado de cambiar este panorama? ¿Se puede cambiar el panorama? ¿Se puede ejercer un mayor control en la explotación de oro o no? Bueno, de hecho, hay que tomar medidas lo más pronto posible porque de otra manera esto se va a volver prácticamente incontrolable. Ya estamos en el límite, diríamos, porque regiones como, por ejemplo, Arcopongo, a las que la gobernación intentó ingresar junto con personeros del ministerio el año pasado, fueron repelidos por las cooperativas como si se tratara de un territorio autónomo, independiente del Estado boliviano. Entonces ya hay regiones así a las que el Estado ya no tiene acceso. Y esto se debe, como tú lo has mencionado, al excesivo poder económico que genera la explotación aurífera.
Ahora, también es verdad que hay cooperativas auríferas que trabajan al borde de la marginalidad, apenas con ingresos suficientes como para sobrevivir, pero otras que se han asociado con empresas extranjeras o que han incorporado socios extranjeros en su seno, entonces tienen capital, han invertido en maquinaria pesada, sus volúmenes de producción son sensacionales. Nunca antes habíamos explotado 42 toneladas de oro. Inti Raymi en su mejor momento apenas superó las 10, 12 toneladas por año, ¿no? Que era una de las minas más importantes que hemos tenido en el país. En cambio ahora, cooperativas, porque a nombre de ellas está registrado más del 95% de la producción aurífera, nos demuestran que sacan más de 40 toneladas, es decir, toneladas registradas, porque las que salen de contrabando todavía son un volumen que no podemos determinar y que sin duda está perjudicando la economía del Departamento de La Paz y del país. Alfredo, si no se puede determinar específicamente por el contrabando que acaba de señalar Héctor, entonces se está explotando más toneladas, ¿no? Y hay un saqueo, sí, yo creo que es el término más exacto, un saqueo del oro, un saqueo de los recursos naturales, en este caso específico. Entonces, ¿cuál sería la solución? Porque no sé si esa cantidad millonaria de 2.000 millones ¿ya? de dólares, que por cierto supera la renta petrolera o casi ronda la renta petrolera, porque el 2019, por ejemplo, la renta petrolera llegó a 1.118 millones en el primer semestre, lo que significa que completando el año entero, casi estaríamos hablando de 2.000 millones del 2019. La renta petrolera, que era el mayor ingreso que generaba Bolivia, ¿no? Y ahora, con estos datos, estamos viendo que el oro genera mayor cantidad de recursos económicos, pero no deja los mismos beneficios que al menos deja a la renta petrolera. ¿Cuál sería la salida? ¿Cuál es la solución para evitar este saqueo, Alfredo? Porque no sé si solo se benefician un grupo de cooperativistas que se presentan como cooperativistas no muy poderosos o con bajos recursos, o es que realmente ese dinero se va distribuyendo entre mucha gente, lo que podría, digamos, ser beneficiar socialmente, o es que se acumula en pocas manos. En ese sentido, ¿cuál es la solución para evitar este saqueo, Alfredo? Creo que se nos interrumpió la comunicación. Sin micrófono, Alfredo. Alfredo, tu micrófono, por favor. Creo que tu micrófono no está activado. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Te decía, lo primero que tenemos que partir es de asumir que este es un problema que no se controla. Y evidente, la explotación como tal se ha ido incrementando, porque si apreciamos en el cuadro que les puedo ver, es que desde 2010 a la fecha se ha ido incrementando, ¿no?, el tema de la cotización, y muy al margen de que esta sea una oportunidad, se convierte a la vez en un atentado para lo que es la soberanía y el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, primero por la falta de políticas claras y definidas hacia el sector para aprovechar este recurso no renovable, insisto en aquello, pero segundo, cuando se define esta política, debe tenerse una presencia efectiva institucional del Estado, que es el Senarecom, el Ministerio de Minería, ¿no?, y las otras autoridades como que son la JAM y demás que están involucradas dentro de esto. Quiero traer a mencionar un caso, por ejemplo, que se destapó o se vino a la agenda pública hace un mes y medio aproximadamente, que era la explotación que se estaba dando en Beni, en el Cerro de San Simón, donde parecía que se estaba descubriendo el conflicto porque había una presencia de una supuesta transnacional que había abandonado el país antes y posteriormente volvió, pero no había un registro de que sea alguna empresa privada legalmente establecida. Pero ¿qué sucede? Lo que no se menciona es que en este Cerro San Simón hay una presencia de cooperativas mineras y varias de ellas que están en una condición ilegal porque no tienen un registro pertinente. Pero mira, el hecho se presenta como novedoso
cuando la presencia de cooperativas en San Simón ya se tenía registrada el 2010. En lo personal, yo estuve ahí en Beni, San Simón, y corroboré que había una explotación ilegal de oro, del cual nadie sabe, ¿no? Nadie reporta. Entonces, cuando tú dices, Andrés, estos datos de toneladas producidas y otras, parece evidente, muy expectable, pero no creo en lo particular que reflejen la realidad o la actual dimensión que en este momento Bolivia está explotando de oro y por ende cuánto es el valor de esto, pero cuánto se genera, porque en el mismo cuadro que les presento se puede ver el volumen que se exporta de lo que se produce y casi es la totalidad, es muy poco lo que se queda o se quedaría en calidad para hacer joyas y otros, que es el consumo interno que se da al oro, pero como Estado no se está aprovechando, algo que posteriormente nos va a dejar una herencia en pasivos ambientales, nos va a dejar una herencia negativa y el recurso ya estará en otros mercados. Entonces, creo que la presencia del Estado de forma efectiva, asumiendo la actual situación que está descontrolada, solo así se podría planificar políticas para el aprovechamiento del Estado. Por lo otro, vamos a seguir lamentando y el tema de precios va a seguir fomentando esta actividad, en algunos casos ilegal, en algunos casos desmedida, con poco control del Estado. Bueno, lo que señalas, que el contrabando, ¿no?, prácticamente está generando una fuga de recursos del país. ¿Es posible evitarlo? ¿Cómo tendría que ser? ¿Tendría que modificarse la ley, aunque no sé si será suficiente? ¿Cómo tendría que generarse controles? Y además, ¿cuál sería el fundamento para elevar, ¿no?, el pago de regalías? Mira, primero puedes pensar en centralizar la comercialización de oro, Andrés. En algún momento ya en Bolivia funcionó el Banco Minero, que fue uno de los, creo, quienes cumplieron el rol muy importante porque permitía copiar mineral de diferentes características y buscar mercados, los mercados más convenientes para el país. En el caso del oro se pensó algo con la creación de la empresa boliviana del oro, sin embargo no tuvo un objetivo claro y el mismo que se pueda cumplir, por también se requería un flujo de caja, un presupuesto para que permita una viabilidad constante, sin embargo esta no pudo ser posible, fracasó. Y lo que vemos es que dentro de ese discurso que se lanzó con el gobierno del MAS de que el 21060, por ejemplo, ya estaba fuera, no estaba más presente en Bolivia, no estaba vigente, y la prueba de la libre comercialización, la libre exportación de minerales, es la prueba más clara de que el 21060 sigue vigente. Y en este momento se tendría que buscar la mejor política para que el Estado retome ese rol centralizando la comercialización de minerales, pero además fijar un impuesto al tema de la producción, pero a través de una normativa especial que esté destinada al oro. Porque si no hay una norma y el oro sigue acogiéndose a la ley minera y a su sistema de tributación, creo que el Estado está perdiendo muchos millones, lo cual va a ir en desmedro no solo de las regiones, sino va en desmedro de todo el país. Muy bien, vamos a volver en un momentito con Héctor, por favor, ya para cerrar esta tertulia, porque realmente es muy preocupante este caso, Juan Carlos, amigos, amigas, porque estamos hablando de que el oro genera más que la renta petrolera, ¿no? O se acerca a la renta petrolera, ¿sí? Alrededor de 2.000 millones de dólares, pero no deja los mismos beneficios. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué? Según las explicaciones que nos han dado tanto Alfredo y Héctor, es que aquí prácticamente no hay presencia del Estado. Y el 94% de la producción del oro, ¿no?, está en manos de cooperativas. En algunos casos, algunas cooperativas que están aliadas con empresas privadas que no necesariamente son nacionales, sino estamos hablando de empresa privada transnacional. Y a este hecho se suma la cuestión de el contrabando que señalaba Héctor. Vamos a ver si ya estamos en contacto otra vez para cesar esta tertulia con Héctor y Alfredo Saconeta. Héctor Córdoba, que es analista de la Fundación Jubileo, y Alfredo Saconeta, que es investigador del CETLA. Dos personas que conocen bastante del tema, que ustedes han escuchado los detalles que nos han dado
respecto a la explotación del oro en el país. Ahora sí, ya estamos en contacto. Héctor, para cerrar, por favor, la última pregunta. Un cambio en la ley o elevar, ¿no?, el hecho de el porcentaje de las regalías puede al menos reducir el saqueo del oro, Héctor, o cuál sería el camino puntual incluso para evitar ese contrabando. Gracias, Andrés. Como ha señalado Alfredo, la raíz de todo este problema viene con el decreto 21060, que liberaliza la comercialización de metales y minerales en el país y hacia el extranjero. Esta medida no ha sido anulada, por eso se han instalado decenas de comercializadoras en el país, que son las que a su turno van aprovechando de nuestra riqueza. Yo creo que para evitar el contrabando, primero hay que descentralizar el control hacia las gobernaciones y los municipios. Que los municipios y gobernaciones, como son los beneficiarios directos por la regalía, ejerzan la primera parte al menos del control. Esa debería ser una primera medida. La segunda, hay que uniformar el tema de las regalías. No puede haber dentro del oro una escala intermedia que favorezca a aquellas personas que aprovechan los resquicios que deja nuestra normativa para sacar una tajada que debería corresponder a la gente más pobre. Otro aspecto, hay que revisar también las alícuotas de la regalía, no solamente del oro, también de los otros metales, porque las cotizaciones han sobrepasado y con mucho los límites que habían sido establecidos el año 1997, cuando se elaboró esta estructura. Otro aspecto también fundamental, que lo ha recalcado Alfredo, es centralizar la comercialización del oro. No podemos dejar en manos de comercializadoras particulares la negociación de nuestra riqueza en los procesos de exportación. Una comercializadora centralizada, como fue el Banco Minero hace unos años, garantizaría en gran medida que ya no se dé esa fuga de nuestro oro hacia el extranjero. Luego también tiene que incrementarse el control social. Sabemos que cuando se trata del oro se pierde mucha perspectiva ética, moral de las personas, pero cuando se actúa en conjunto, el control social puede realmente cambiar la situación. Y el tema de la subvención que se da actualmente en combustibles al sector aurífero es gigantesca. Más de $200 millones por año es la subvención del diésel hacia el sector aurífero, y eso también debería controlarse, porque se están beneficiando por partida triple, ¿no?, aquellas grandes empresas que explotan nuestro oro, porque reciben un diésel subvencionado. Empresas grandes como San Cristóbal, por ejemplo, importan su propio diésel y no están aprovechando del Estado por partida triple, ¿no? Y ese es otro punto que habría que corregir. Yo creo que el conjunto de estas distintas medidas nos permitirían verdaderamente recuperar más de $1.000 millones por año para el Estado boliviano. Bueno, Héctor, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir estos datos muy importantes para que la sociedad boliviana, los oyentes particularmente de Radio Compañera, tengan presente para entender lo que está sucediendo con la explotación del oro. Y este último dato es realmente preocupante. Además de pagar bajas regalías, además de contaminar, tienen una subvención, ¿no?, en materia de diésel. Bueno, Héctor, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Alfredo, y gracias a Juan Carlos, y un saludo a todas las personas que nos han seguido por Radio Compañera. Y también agradecemos a al periodista, al investigador del CEDRA, Alfredo Saconeta. Gracias, Alfredo. Abrazos, Andrés. Hasta luego.